Muchas gracias. Estamos aquí, pues he estado muy atento a lo que ha sucedido en nuestro querido Coyoacán. Coyoacán es una zona de monumentos históricos y está viviendo uno de sus momentos más oscuros. Esta política de limpieza social y de ausencia de la ley y de explotación y renta del suelo es una situación que tiene a los vecinos del primer cuadro de Coyoacán pues muy preocupados, muy molestos. Hay esta situación en Coyoacán y están conmigo vecinas y vecinos de los comités ciudadanos del centro de Coyoacán y la organización de los vecinos Pro Coyoacán. Van a compartirnos un par, solo como ejemplo de la violación sistemática del uso de suelo que se vive y sufre en Coyoacán. Dos representantes del centro de Coyoacán nos van a compartir esta situación que están viviendo y en la que el alcalde de Coyoacán únicamente sostiene su postura mercenaria, donde desconoce la ley y la tradición de nuestro querido centro histórico de Coyoacán. Una más de Giovanni Gutiérrez. Estuvimos con artistas, con comerciantes tradicionales y hoy estamos con vecinos que además no solo nos van a compartir dos ejemplos de esta corrupción que sufre Coyoacán, especialmente en el centro, sino además nos van a hacer una propuesta que cuando la escuché me parece muy interesante. El arquitecto Javier Enríquez nos va a compartir precisamente una propuesta y yo me comprometo a explorarla. Adelante, arquitecto, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy vecino de Coyoacán, soy arquitecto, llevo toda mi vocación y mi carrera enfocada a lo que es el rescate de los centros históricos y desde que llegué a vivir a Coyoacán tuve el gusto de identificar todo el patrimonio cultural, arquitectónico y de costumbres que guarda la alcaldía. Es algo único dentro de todas las alcaldías. Coyoacán pues, representa algo que no tiene casi ninguna de las alcaldías, con excepto, bueno, de San Ángel, Tlalpan, pero esa riqueza, esos espacios, esas grandes avenidas, Francisco Sosa, la identidad que tienen los artistas, que todos los domingos y los días que hay fiestas, bueno, tienen una expresión cultural. Y yo promuevo, aparte de que es un centro histórico, que sea como un patrimonio cultural, así como hay la ciudad, los pueblos mágicos, que sea una alcaldía con ese carácter por toda la riqueza y la identidad que tenemos. Entonces, no hay que dejar que se nos metan intereses ajenos a lo que es nuestra riqueza, esa riqueza cultural de nuestra costumbre, de nuestros artesanos, esa no tiene modo de reponerse. Entonces yo propongo que sea un acto o no sé de qué forma sea, para que podamos tener un centro cultural de nuestra alcaldía, que sea como un pueblo mágico, en este caso una alcaldía. Pues yo quisiera estar apoyando en lo que tengamos, en todo lo que es el rescate de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. Hay antecedente en la Ciudad de México de esta propuesta y es la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y precisamente estaríamos impulsando, me comprometo a impulsar esta instancia en Coyoacán, porque la visión del alcalde es mercantilista nada más, solo ve con un propósito lucrativo el centro histórico de nuestro querido Coyoacán. Entonces vamos a plantear la autoridad del centro histórico que tenga arquitectos, cronistas
historiadores que realmente aprecien el valor que tiene nuestro centro histórico y por supuesto pues los vecinos que son los que viven permanentemente el centro histórico. Manuel Palacios también nos va a compartir un par de ejemplos de lo que están sufriendo en la demarcación ellos como vecinos. Por favor, Manuel, es el abogado Manuel Palacios. Buenas tardes. En realidad, yo soy un urbanista y ciudadano silvestre porque nos hemos tenido que hacer a trabajo ciudadano ante las violaciones. Quiero recordarles a ustedes que nosotros en Coyoacán, en todo Coyoacán, en la zona central no es excepción, hemos vivido 3 años de Mauricio Toledo, 3 años de Valentín Maldonado, su ex chofer, digno oficio, pero no era para ser delegado. Después 3 años del señor Manuel Negrete, distinguido futbolista, y ahora llevamos 9 meses del gobierno del señor Giovanni Gutiérrez. La verdad es que ya estamos casi por reunir 9 años de abuso, de corrupción, porque el equipo del señor Gutiérrez es el mismo equipo del señor Maldonado. Esta no es una afirmación mía, está sustentada en todas las fotografías y en las participaciones del equipo de Armando Jiménez, que era el brazo derecho de Mauricio Toledo, Rodrigo Méndez, brazo derecho de Mauricio Toledo, mismos a los que en su momento logramos inhabilitar por 3 meses, pero regresaron con mucha más fuerza apoyando a esta nueva. Pues yo no puedo decir gobierno, es un verdadero desgobierno. Me pidió el señor diputado que le hablara yo de 3 temas, quizás me voy a extender lo menos posible, no crean que lo más posible, sino de veras voy a resumir. Hay un tema, la recuperación de los espacios públicos en el centro de Coyoacán y en todo Coyoacán son indispensables. No voy a hablar de lo que es un espacio público, ustedes ya lo saben, el valor que tiene social, humano, deportivo, rehabilitación de los seres humanos. Hay un lugar muy conocido que es el Deportivo La Fragata. Quiero decirles que el Deportivo La Fragata no es nada más un espacio que está dentro de un área patrimonial, sino que es un lugar que está mencionado desde el bosquejo histórico de Francisco Sosa y que después replica el señor ya difunto prologuista de ese libro, el señor Luis Bernard, en el que ya se menciona en 1890 en la inauguración de la Colonia del Carmen, la segunda que se inaugura en lo que después fue la Ciudad de México, se menciona ya el Deportivo La Fragata. Entonces, no crean que es un lugar, un parque perdido. En otros países sería un lugar a rescatar, cuidar, atesorar. No así, no ha sucedido así. Nosotros tenemos muchos años y ese parque fue ya privatizado durante el gobierno de Maldonado, pero tiene el antecedente de que la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, cuando el señor Mancera era el regente, se lo entrega al señor Mauricio Maldonado en un documento que aquí tengo, que les pensaba leer, pero la verdad no los quiero fatigar. En un documento que es oficial, se los entrega en marzo del 2013, les entrega el uso, explotación y aprovechamiento del Deportivo La Fragata. ¿Por qué lo hace? Porque el gobierno de la Ciudad de México era posesionario y propietario de ese deportivo, lo tramita el señor. Curiosamente, la empresa a la que se le concesiona había un contrato, es una empresa que se constituye, aquí está también el documento que tengo en mi poder de la Constitución, 3.323 escritura, algo así, en la que se constituye esa empresa que después va a quedarse con el Deportivo en exclusividad prácticamente, en noviembre del 2012. No es casualidad, eso está planeado para robar un espacio público en la Colonia del Carmen. Y si quieren olvidarse de la colonia, olvídenlo. Piensen en la Ciudad de México y piensen en los ciudadanos. Esa empresa logramos probar vía amparo que se interpuso que efectivamente esa concesión era ilícita, que debió haberse licitado. No obstante, ahí siguió. En un segundo amparo logramos probar, porque los vecinos que vivimos alrededor, señores,
Vivimos con ruido desde las 7 de la mañana hacia las 12 de la noche. Eso no sucedía antes, no vayan a pensar que llegamos y ya estaba y nos estamos quejando de algo que ya conocíamos. No, eso fue producto de la privatización, porque ahí se estaba ganando alrededor de 2 millones al mes. O sea, poquito, si ustedes toman en consideración que hay otros 20 deportivos más en los que se estaba haciendo lo mismo. Logramos alrededor de unos 15 notas que ustedes atentamente, sus compañeros de prensa, publicaron de esta corrupción. Aún así, no pasó nada. Finalmente, ahora que llega Giovanni y que había prometido, o debo decir mejor, la dupla Toledo-Gutiérrez, que llega, nosotros presumimos que quizás fuera a haber algún cambio, ya que nos encargamos de avisarles de una historia que está aquí, enorme, en la que hay denuncias al SAT, a la Contraloría, amparos, todo tipo de artículos de prensa demostrando la corrupción. Pues señores, eso no sucedió así, empeoró con la cooperación del concejal de Morena y de una publicación nacional. Se logró probar con un audio, no con un chisme, no con una intriga, no con una presunción, con un audio que se estaban pidiendo el doble de lo que pide la Gaceta, de lo que exige la Gaceta para la renta de canchas por hora. Eso se hacía antes, claro, esa es la escuela de Mauricio, la escuela de Maldonado, la escuela de Negrete, simplemente se repitió con esta administración. Como se probó, no obstante que el señor Gutiérrez compareció en el Congreso y tuvo ahí por ahí un diputado, y si digo de qué partido, del PRI, que le hizo una pregunta ad hoc, preguntándole que si había habido corrupción en la fragata, él respondió cínicamente que no. Hasta que se le dijo que había un audio, entonces ahora pidió la renuncia del director de actividades deportivas, mano derecha, don Obdulio Ávila, presidente del PAN en Coyoacán, de la señora Nayeli, que también fue presidenta del Verde, directora de Desarrollo Social, y de una joven que seguramente cumplió órdenes, no del director de actividades deportivas, no de la directora de Desarrollo Social, seguramente del señor Gutiérrez, pero ellos fueron los sacrificados. No quiero platicarles mi trabajo de 15 años para tratar de salvar ese deportivo, porque se me van a dormir y yo me emociono, y ustedes no tienen por qué saberlo todo. Pero yo voy a entregarle todo este trabajo al señor diputado cuando terminemos y a pedirle que, en razón de que ese uso, explotación y aprovechamiento que se le dio al señor Toledo para el Deportivo La Fragata y que fue violado una y otra vez y que está aprobado en los amparos y que hoy vuelve a violar el señor Giovanni Gutiérrez, explotando, violando el artículo 53, fracción 16 de la Constitución de la Ciudad de México, que claramente señala que no se puede ni concesionar ni enajenar ningún espacio público. Le voy a suplicar que se dirija a la doctora Sheinbaum y se recupere para la Ciudad de México este espacio público que ha sido fuente únicamente de corrupción. Me piden también que hable sobre las violaciones a la norma, al uso de suelo. Para los que no lo sepan, existen en la zona de Coyoacán 5 programas parciales. Uno de ellos es el Carmen, otro es el del Centro Histórico, que comprende la zona de Santa Catalina, la zona de Villa Coyoacán. Desgraciadamente no comprende San Lucas. Y también está Romero de Terreros, está Ampliación Jardines del Pedregal y está Pedregal de San Francisco. Me voy a referir al centro. A partir de la llegada del señor Gutiérrez, las violaciones al uso del suelo, que no voy a usar la palabra presunción, no,
sabemos que se está violando el uso del suelo. Y si nosotros que somos ciudadanos, y si nosotros que tenemos acceso a SEDUBI, y si nosotros lo sabemos, también lo sabe la alcaldía. Y entonces son corruptos no necesariamente por comisión, por omisión, y se hacen los omisos, para no decir otra palabra que falta el respeto. El uso de suelo y el programa parcial están vigentes en la Colonia del Carmen, aunque a ustedes, señores reporteros, les digan que no, porque tenía una vigencia del 94 al 2004. Eso se corrigió y en el 2010, con el programa parcial de desarrollo urbano, quedó inserta en los programas, dentro de los programas delegacionales mismos que están en vigor. Si eso no fue suficiente, lo hemos probado con diversos amparos. No quiero decir que todo lo que pasó antes estuvo mal, porque sí lo estuvo, pero quiero referirme a este momento de la administración del señor Toledo, de la dupla Toledo-Gutiérrez. Tenemos en este momento alrededor de unos 25 violaciones al uso de suelo y tendremos más si ustedes no nos dan su apoyo y no lo hacen público. Tenemos lugares como la calle de Centenario 49, donde abrió unas oficinas el PRI, y en ese mismo inmueble, en el garage, se abrió una sucursal de Las Gaoneras, y quien se ostenta como propietario es ni más ni menos que el director de desarrollo, no, ¿director de qué? Del director de Derechos Humanos de la alcaldía, que también fue presidente del PRI. Así es el tráfico de influencias y de ese tamaño. Que cómo sé que están violando el uso del suelo, porque señores, si a alguien le interesa, aquí tengo en mi poder, y tengo copias, el certificado de uso del suelo en el que se señala claramente que el uso del suelo es habitacional. Entonces, pues lo están violando flagrantemente. Obras que no se clausuran, que los vecinos denuncian, vecinos que van al famoso miércoles contigo, y en ese miércoles contigo les dicen que tienen que denunciar al director, hacer denuncias al director de jurídico, al director de jurídico y gobierno, al director de obras, y me imagino que a la Virgen de Guadalupe sí pasa, ¿no? Es decir, son procedimientos dilatorios para prohijar la corrupción y la desesperación del vecino, que termina por irse rindiendo poco a poco para regresar a su vida de trabajo. Insisto, las violaciones que estamos viviendo en este momento en el centro de Coyoacán son únicas. Ni Toledo fue tan sucio como lo están siendo ellos en estos 9 meses y medio. Finalmente, está hablándose de un proyecto invisible. Yo le digo, es un fantasma que ronda el centro de Coyoacán y que ayuda a volverse esa sombra en la que los vecinos no podemos ver nada. Se llama el proyecto de mejoramiento urbano en el centro de Coyoacán. Si ustedes, señores periodistas, lo logran tener, por favor, dénnoslo. Pero voy a decirles por qué no lo tiene nadie. Porque si lo tuviéramos, les podemos interponer un amparo y evitar el negociazo que piensan hacer con el centro. Nueva traza de calles están prohibidas. La norma 4 lo prohíbe específicamente. ¿Tendría que intervenir el INAH? Claro que sí. Aquí intervienen la normatividad federal y la normatividad local, la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Desarrollo Urbano, sitios patrimoniales de SEDUBI. Todos deberían estar involucrados y todos deberían saberlo, pero también debería aplicarse la Ley de Participación Ciudadana. Si no, ¿de qué sirve que hayamos electo a las comisiones de participación comunitaria, COPACOS, como las que están aquí con nosotros? ¿Ustedes creen que no preferiríamos estar en otro lado trabajando? Bueno, pues este trabajo lo hacemos porque queremos Coyoacán y porque repudiamos la corrupción en la que hemos vivido ya 9 años y pico. Ese programa no tiene pies ni cabeza. Aquí tengo todos
todos los planos que se conocen en relación a los edificios catalogados, a los edificios contiguos catalogados, a la necesidad que existe de hacer todas las peticiones al INAH, a CEDUBI, no han hecho nada. Y todavía tenemos a quien fuera la directora del Frida Kahlo y que hoy es directora de cultural en la alcaldía, diciéndoles que encontró 9 inmuebles que probablemente pueda la iniciativa privada pues intervenir, mejorar y hacer los museos. Señores, yo sé que a lo mejor no van con frecuencia a Coyoacán, por lo menos nosotros ya casi no vamos al centro y vivimos ahí, pero hay que ir al Frida Kahlo un sábado o un domingo para que vean el infierno que se convirtió. Y eso que nosotros ayudamos en su momento, le pedimos al señor arquitecto Eberto Castillo que por favor no instalara ahí sus oficinas. Claro, lo digo con educación, se lo pedimos un poquito más violentos, ¿no? Pero no se hizo. Y se logró entonces que un museo privado acabara con la tranquilidad de la zona. Y ahora vamos a tener 7. Ellos tienen un proyecto, como ya dijo aquí el señor diputado, de carácter comercial. Aquí nadie está hablando de historia, nadie está hablando de tradiciones, nadie está hablando de amor a Coyoacán, nadie está hablando de las naves que llegaron a las puertas de las casas de nosotros. A nadie le importa. ¿Y qué creen? Que todos sabemos que es el segundo centro histórico más visitado del país. No es de los coyoacalenses nada más, ni es nada más de los que vivimos en el centro. Es de todo el pueblo de México. Y si nosotros sacamos la cara, otros deberían sacarla con nosotros. Hoy le pedimos al señor diputado que lleve la necesidad de crear una autoridad del centro histórico de Coyoacán con la jefa de gobierno. Necesitamos que se acaben las leyes a gusto del otrora delegado, hoy alcalde, y que se haga lo que quieran, sin más ley que la propia. Si ustedes piensan, como piensan algunos, que somos pocos, podrían tener razón, pero estoy hablando de legalidad, no estoy hablando de votos, ni de ir 10,000 gentes a votar. Estoy hablando de algo que a mí me gusta recordar. Un pensamiento de un expresidente norteamericano, Calvin Coolidge, de principios de los años 20. Ustedes son chamacos, todo lo hacen por Google. Yo soy viejo, tengo que usarlo con mi cabeza. Y Calvin Coolidge dijo: uno con la ley es mayoría. Gracias. Una cátedra de indignación, la de Manuel, muchas gracias. Vamos a acompañar, es la importancia de escuchar a los vecinos, que no hace la alcaldía por más de una década, pero esa mafia, hoy Coyoacán es el corazón cultural de la ciudad, pero es el reducto de una mafia, es el reducto de la mafia, de los restos del calderonismo y de los restos del mancerismo, por los nombres que escuché. Vamos a poner cartas sobre la mesa, por lo que es más grave de lo que yo pensaba, es la privatización del centro histórico de Coyoacán. Vamos a defenderlo. Voy a pedirle la opinión a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, su opinión para la creación de esta autoridad, y si me haces favor de compartirme la fragata Historia de una infamia, se la vamos a hacer llegar a la doctora Claudia Sheinbaum para que gire los oficios e instruya que sea devuelto la fragata al pueblo de Coyoacán. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vamos a promover que sea devuelto esto al patrimonio de la Ciudad de México, porque lo privatizó precisamente Mancera junto con Mauricio Toledo, lo concesionaron. Bueno, gracias, esta es la casa de ustedes, es la casa del pueblo, y vamos a estar acompañando toda esta lucha, vamos a litigarla y vamos a hacerles visitas al alcalde para que sepa cuál es nuestra postura, ¿vale? Porque conozco la estrategia de Giovanni Gutiérrez, que es: ve a la jefa de gobierno y dócil y se cuadra y dice ser honesto.
y a la hora de tomar sus decisiones la sigue tomando con la mafia Toledo Gutiérrez, que es lo que está enquistado en Coyoacán. Pero vamos a sacarlos, ¿les parece? Vamos a hacer que enfrenten la justicia, ese es el planteamiento. Bueno, muchas gracias.